oración. Esa fue una frase de un tremendo predicador que es Matthew Henry, y les recomiendo también su material. Dice: la oración es nuestro mayor privilegio, nuestra más grande responsabilidad, el poder más grande que Dios ha puesto en nuestras manos. La oración, la verdadera oración, es el acto más noble, más extraordinario, más sublime. Qué lindo, ¿verdad? Y qué cierto. Un cristiano, una cristiana que sabe y conoce cuáles son las disciplinas espirituales con las que nosotros tenemos que bregar en nuestra nueva naturaleza, ya no en la naturaleza atada al pecado, sino en nuestra naturaleza redimida por Jesús en la cruz del Calvario. Sabemos que tenemos que estudiar la palabra, que tenemos que congregarnos, que tenemos que diezmar, que ofrendar para la obra. Sabemos que tenemos que predicar el evangelio y evangelizar a otros. Pero si antes no hemos orado y no hemos puesto nuestro corazón en la presencia del Señor, en ese momento todas esas acciones se convierten en acciones meramente mecánicas y humanas. Amén. Porque si no hemos llevado cada una de esas acciones a la presencia del Señor, entonces no estamos haciendo como quien hace, como quien ejecuta algo, pero no llevando esa gracia, esa unción, ese poder, esa libertad que el Señor nos da para hacer las cosas dentro de su voluntad y con el respaldo del Señor. El Señor dice que cada uno de nosotros hoy el tema nos lleva a tener una meditación sobre cómo nosotros podemos llegar de la disciplina de la oración, como lo decía Matthew Henry, ese placer, ese regalo que Dios nos da, a un deleite que es el disfrute de la presencia de Dios. A ese lugar donde hay momentos, dice una canción, que no deberían de terminar, donde hay ese vínculo, esa relación entre mi espíritu y el espíritu de Dios, entre su espíritu y la presencia de Dios, que deberían durar eternidad. Y esos son como momentitos que el Señor nos da para adelantarnos lo que vamos a tener allá en la presencia del Señor por la eternidad. Quiero contarles una historia. En una universidad habían unos chicos que estudiaban en un aula y uno de ellos le pregunta a su compañero: contame, ¿cuál es la colonia que vos usás que es tan deliciosa? Huele, cada vez que usted entra al salón de clases o donde usted está, hay un aroma delicioso, riquísimo. Y el muchacho se vuelve: ay, qué pena, pero yo no uso ningún perfume. El amigo, un poquito, ¿verdad?, dudoso, dice: y este es realmente como que está faltando a la verdad, para no decir mentiroso. Lo siguió y lo vio que entró a una fábrica. Ok, pasan los días y llegan y se encuentran de nuevo los compañeros. Y le dice el compañero que estaba con su duda: cuénteme, yo lo vi entrar a usted a una fábrica el otro día. Y dice: ay, sí, qué bueno, ¿por qué no me saludaste? Dice: no, yo iba pasando. Dice: sí, esa es la fábrica de mi papá.
mi papá tiene una fábrica de perfumes. Y como a mí me encanta estar con mi papá y trabajar con mi papá y hablar con mi papá, paso mucho tiempo en la fábrica de mi papá. Y a mí se me impregna el olor de ese lugar. Y me imagino que ese es el aroma que ustedes perciben. ¿Qué les queremos decir con esto? Que entre más tiempo pasamos con una persona que tiene características especiales, sea un maestro, sea un amigo, sea un consejero, sea una persona que me va a ayudar, vamos a adquirir conocimiento y actitudes similares a las de esta persona. Ahora imagínense cuando pasamos tiempo con Dios. Amén. ¿Qué se podrá impregnar en nuestra vida? En esa forma, no solo lo que hablamos, lo que escuchamos, lo que estudiamos, sino el simple hecho de estar en su presencia. ¿Qué podrá Él empezar a transformar en nosotros? Ahora, cuando estamos hablando de la oración y de esa actitud de buscar esa presencia, esa compañía, ese consejo, tenemos que hablar necesariamente de una identidad. Toda persona que llega a la presencia del Señor y dice: Señor, perdona todos mis pecados. Quiero que mores en mi corazón y hagas de mí la criatura que diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Que hagas de mí esa nueva criatura. Amén. ¿Cuántos hemos hecho esa oración acá? Amén. Hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si usted no lo ha hecho, esta mañana se lo vamos a invitar. En ese instante cambia algo en nosotros a nivel espiritual. En la Biblia, en 1 Corintios 2:14, nos habla de un tipo de persona que es la persona natural. La persona natural es la que vive sin conocer a Dios. Hace, trabaja, tiene sus amigos, tiene sus negocios, pero todo eso lo hace en su naturaleza humana, en su naturaleza natural. Puede ser una persona sumamente inteligente, sumamente trabajadora, pero si no le ha abierto su corazón a Jesús, esa dimensión espiritual que usted y yo hoy no solo que anhelamos y queremos, sino que queremos vivirla constantemente, no la tiene. Pero también nos habla en 1 Corintios 2:15, estamos en el orden como aparece en la escritura, de la persona espiritual. Y dice que la persona espiritual sabe discernir lo que es del espíritu y lo que no. ¿Me voy explicando? Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo en nosotros empieza a trabajar con esa nueva criatura que tomó la decisión de agradar a Dios, que tomó la decisión de buscar de Dios. Y no solo eso, de vivir y de hacer las cosas a la manera de Dios. Esa es la persona espiritual, donde esa persona sencillamente en una forma muy natural entra en la dimensión espiritual. Pero nos habla también de una persona carnal. El carnal, ahí mismo en 1 Corintios 3:3, nos dice que es aquel que ha recibido a Jesús, que abrió la puerta para entrar a ese mundo espiritual, pero se quedó ahí, en la puerta. No dio el paso a la transformación. Entonces tiene un Dios muy intelectual, pero su vida sigue siendo una vida secular, con sus actividades seculares que todos los tenemos, pero con una mentalidad, con una mente carnal, que le hace más caso a esa iniquidad y a esa concupiscencia, que es esa capacidad que todos tenemos de pecar, que hay en cada uno de nosotros. Entonces podemos haber cristianos carnales.
Y de hecho es una etapa en nuestro crecimiento espiritual. Cuando empezamos a caminar en las cosas del Señor, no lo conocemos todo y a veces no caminamos en la dirección correcta y tenemos que corregir el rumbo. Pero si su anhelo, hermano y hermana, es ser un hombre o una mujer espiritual, tenemos que anhelar, buscar, educar y disciplinar nuestra alma a la obediencia. Y eso es un proceso difícil de alcanzar. La palabra nos dice que Jesús, aún siendo hijo, aprendió obediencia. Eso nos lo dice en Hebreos 5:8. Y esa obediencia nos enseña y nos ayuda a generar disciplina a estas emociones y a esta parte humana que se quiere desbocar. Yo no sé usted, pero a veces, ¿verdad? Hay que como que sostener a esa carnilla, a veces la lengüita de las mujeres se nos quiere ir un poquito, entonces la chismosilla hay que amarrarla un poquito, o los varones a veces esos chistes pasados de tono hay que frenarlos un poquito, o lo que estamos viendo en una pantalla hay que frenarlo, porque queremos agradar a Dios. Amén. Y eso implica disciplina. Puede ser una disciplina espiritual como la que vamos a buscar hoy, una disciplina intelectual. Los que hemos estudiado en la universidad sabemos que hay que pasar, no podemos graduarnos sin haber pasado todo un currículum en esa universidad. A nivel emocional, educar nuestras emociones, no dejarnos llevar por esos altibajos, esa parte tan voluble que tenemos los seres humanos. Ahora me encanta ver gimnasios en todo lado. Todo el mundo está fitness, ¿verdad? Entonces, qué dicha que los que no hemos ido al gimnasio tenemos chance para poder ir en algún momento. Porque hay que alimentarse bien, hay que hacer ejercicio, hay que tener este templo sanito. Pero la disciplina en cualquiera de las dimensiones va a tener las mismas características. Lo primero es que es un conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará? En la vida espiritual, ciertas reglas, ese conjunto de reglas, esas normas que cuando las practico en una forma constante, voy a alcanzar una meta, voy a alcanzar el objetivo que ando buscando. Muy probablemente en el mundo, en la vida espiritual, está el ordenar y el poder generar en nuestra vida una prioridad. Si tu meta es ser un hombre o una mujer más espiritual de lo que somos hoy, vamos a tener que buscar y poner en prioridad en nuestra agenda, en nuestra vida, ese tiempo para pasar con Dios, ese tiempo para estudiar su palabra, ese tiempo para venir a discipularnos, ese tiempo para hablar a otros de Dios. Es cuando damos prioridades a lo que realmente queremos y a la meta que queremos alcanzar. Ahora, yo me acuerdo más jovencita que yo iba al gimnasio y después de la primera clase me dolía todo. Me dolía la espalda, me dolían las piernas, ¿verdad? Porque hacer flexiones, yo creo que por eso dejé de ir, porque produce dolor. Pero por muchos años fui una chica gym, hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno pasa ese proceso de disciplina, después cuando me veía en el espejo decía, wow, valió la pena. Luego tuve un accidentito y ahorita necesito retomar después de una operación todo eso. Pero ¿qué va a pasar?
Cuando nosotros somos constantes y perseverantes en algo y alcanzamos una meta, al final hay un deleite, un gozo, una alegría, algo delicioso que nosotros podemos sentir. ¿Qué es el deleite? Es una sensación placentera con respecto a algo. Como forma de placer, el deleite produce una satisfacción personal y un cierto grado de bienestar. Cuando hacemos todo este ejercicio, hay una devolución y es para nosotros disfrutar el deleite, como cuando usted tiene reunión familiar y ve a toda su familia y todo el mundo se ríe y todo el mundo goza. Qué lindo, se siente uno como, ay, qué alegría, ¿verdad? O cuando ve a alguien que hace mucho tiempo no ve y lo ve bien, lo ve sano, lo ve próspero, ay, qué alegría, qué deleite, qué lindo es poder hacer y ver y sentir esas sensaciones, no solo porque hay bendición en nuestra vida, sino porque hay bendición en la vida de otras personas. Pero el Señor nos dice, volviendo al tema de la oración, que nosotros necesitamos como seres humanos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Nos dice en Isaías 55:8, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amén. ¿Quiere decir que yo no siempre voy a poder buscar a Dios? Van a haber momentos en donde por una situación u otra no vamos a tener acceso a Dios. Si hoy, en este momento, hay algo en mi cuerpo y el Señor me llama, ya mañana no puedo buscar al Señor. Amén. Y lo que no hablé con Él hasta el día de hoy, ya no lo voy a poder hablar, por lo menos en esta dimensión con Él. Hoy es el día de buscar a Dios. Hoy es el día de decir, quiero desarrollar esa disciplina que me acerque más a discernir esa voluntad perfecta de Dios que dice Romanos 12:2. Y solo usted lo puede hacer. Su esposo, su hijo, todo el mundo puede orar por usted. Pero si usted no toma la decisión de acercarse a Dios, nadie lo va a poder hacer por usted. ¿Cuántos me entienden? Es una decisión, es algo en las que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras necesidades, nuestro estado civil, nuestra condición económica, nuestra salud, todos podemos hacer, tomar la decisión. Y eso implica prioridad. Y eso implica que vamos creciendo en nuestra madurez de nuestra relación con Dios. Amén. En el libro de Efesios capítulo 4 verso 13 nos dice que nosotros vamos a ir creciendo en nuestra relación con Dios conforme vamos experimentando situaciones en la vida espiritual. Aumentamos en nuestra fe, aumentamos nuestro músculo de oración, aumentamos nuestro músculo en la lectura de la palabra, aumentamos y vamos creciendo hasta que el día sea pleno, dice. Que no seamos como niños. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos estamos enfrentando y luchando, no sé, en el área económica, en el área familiar, en el área con alguna situación y venimos al Señor y encontramos respuesta, apoyo, revelación de parte de Dios para manejar, estamos creciendo y madurando espiritual y emocionalmente. Amén. El Señor no permite que tengamos pruebas solo para ver cuánto aguantamos. No, Él tiene propósito en su vida como la tiene en la mía. Y empieza a perfeccionar a ese hombre, a esa mujer, en ese nivel espiritual, en esa dependencia de Dios, para que alcancemos el nivel que Él quiere que tengamos. ¿Cómo lo hacemos? La oración es esa parte o esa disciplina con la que el Señor nos quiere bendecir y nos quiere llevar a una
dimensión espiritual diferente. Pero usted me dice, bueno, hermana, ¿qué es orar? Aquí acabamos de orar antes del servicio por motivos maravillosos y sabemos que el Señor escuchó, porque dice la palabra en el Salmo que Él inclina su oído a nuestra oración. Amén. Pero ¿qué es orar? Orar en primer lugar es un mandato. Dice 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Amén. Orad sin cesar. No es que vamos a estar de rodillas todo el día, no, es que vamos a estar, Señor, hoy es este día, hoy quiero estar en tu presencia desde el momento en que abro los ojos hasta el momento en que los cierro. Guíame, háblame, que me encuentre a las personas correctas, que haga las cosas que tengo que hacer, que lo que tenga que pasar en mi vida hoy, Señor, sea porque tú lo estás permitiendo. Es un privilegio. En Hebreos nos dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Qué lindo, ¿verdad? Confiadamente. Tu Dios te ama, tu Dios te quiere enseñar, pero Él quiere intimidad contigo. Y la intimidad es esa capacidad que podemos desarrollar de tener una relación y un vínculo con una persona a quien no le tenemos miedo, a quien no le tenemos vergüenza, a quien no le tenemos sí le tenemos amor reverente, pero no temor, no el temor del miedo me va a castigar. Venir y abrir nuestro corazón, Señor, hoy sí que metí los escarpines, perdón. Es un privilegio. La disciplina espiritual en Efesios 6:8 nos dice que tenemos que ser perseverantes. Es una disciplina en este proceso de crecimiento espiritual. Es una forma de acercarnos a Dios, nos dice Santiago 4. Es una forma de alabar a Dios. Amo venir y encontrar el grupo de alabanza, pero en la intimidad, en ese ratito a solas, en la esquina de la cocina o en la esquina de la sala, o sentados a veces en el carro antes de bajarnos para el trabajo, para llegar a casa, ese ratito donde le decimos, Señor, aquí estoy, hoy me siento así y así. Estamos alabándole, estamos dándole el lugar que le corresponde en nuestra vida y estamos abriendo esa dimensión espiritual. También en Hechos 2:42, como nosotros lo hacemos acá, o usted lo hace en su estudio bíblico o en la célula en su casa o con su familia, es un tiempo de hacer comunidad, de koinonía, dice la palabra, donde oramos los unos por los otros, donde hablamos de las cosas importantes en nuestra vida espiritual. Pero usted me va a decir, ay, hermana, pero qué difícil es orar. ¿Cuántos me dicen eso? ¿Verdad? Uy, vieras que yo amanezco y es así. ¿Sí? Hay un muro, yo lo llamo así, un muro transparente que se construye, o que tenemos todos los seres humanos, que nos impide llegar en una forma fácil a ese lugar, a esa presencia del Señor. Y ese murito o murote puede estar construido por varias cosas. La primera es nuestra carne. Ay, qué cansada que estoy. Ay, qué cansado. En un obstáculo.
y el chiquito llora y el vecino tira la puerta y suena como si hubo un choque. Algo pasa cada vez que nosotros nos vamos a meter a orar. Cuando nosotros logramos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y decir: Señor, cuando vemos, cruzamos esa barrera. El adversario que está vencido, ¿cuántos saben que está vencido? Amén. Pero le quedó un tiempito para venir a mortificar la vida. Mi esposo dice que hay dos virtudes que tiene el diablo. Una, que es muy perseverante. ¿Verdad que sí? Bueno, hay que reconocérselo. Y lo segundo es que es muy trabajador. El confisgado no duerme. Y él está ahí. Y está usted orando y le empieza un dolor en como un calambre. Ay, se para y se estira, y entonces empieza a orar caminando y no sé cuánto, y otro dardito por allá. Y empieza. Porque ese es su trabajo, alejarlo a usted de la oportunidad de tener a Dios. Resulta que nosotros necesitamos esa necesidad para poder llegar y buscar esa experiencia natural que es la presencia de Dios. Cuando tenemos y rompemos ese bloqueo, si lo podemos llamar de alguna manera, ¿qué dice ahí? ¿Me ayuda a leerlo, por favor? Delicias a tu diestra para en tu presencia. O sea que cada vez que rompemos ese muro y entramos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Una oferta de goyo? No. Plenitud de gozo. Plenitud es llenura total y absoluta en todos los rincones y en las áreas de su ser. Plenitud, algo pleno es que está absolutamente lleno. Dice plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nosotros entendemos esto, que librar estas batallas, que tener esta intimidad con Dios, nos lleva a desarrollar una capacidad que es hacer intencional la búsqueda de Dios, ordenar, como decíamos, las prioridades y sobre todo lograr ser perseverante. ¿Qué es lo que vamos a obtener con esa oración? Vamos a obtener lo más importante y por la que el Señor nos llama nueva criatura. Amén. Una transformación. Cuando llegamos a Cristo, nos dice la palabra: el que robaba, no robe más. El que hacía tal cosa, ya no la haga, porque eso no va a agradar a Dios. Cuando esa transformación viene de adentro hacia afuera, es eterna. Cuando la hacemos solo para que nos vean, fallamos. Conexión con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Sea que usted esté alegre o esté triste o esté en un problema, su conexión con Dios va a estar ahí. Respuestas de parte de Dios. Usted va a empezar a percibir que el Señor contesta. A veces no contesta lo que usted quiere, pero Él contesta. ¿Cuántos me entienden? Él contesta. Y victoria sobre la tentación. Hermanos, como ya les dije, ese señor que anda por ahí quiere apartarte de Dios. Y necesitamos entender que la tentación va a estar ahí. Mas si usted está dentro de la voluntad del Señor, vence la tentación.
Y todo esto significa el deleite de estar en Él y con Él y por Él, y con un crecimiento espiritual y propósito. ¿Qué implica eso? Que aprendemos. La obediencia se aprende. Amén. Esa dependencia de nuestro Dios a nuestro Dios es un aprendizaje que se nos lleva el resto de la vida, hermanos, hasta que el Señor nos llame. Y con esa dependencia tenemos lo más importante, que es sentir esa satisfacción y ese deleite de estar en la presencia del Señor. Cada uno de nosotros, usted establezca su meta, pero después tiene que ordenar sus prioridades. Pero después tiene que buscar esa parte sobrenatural de Dios en su vida, como lo hizo aquel ciego, ¿se acuerda? En Marcos 10:5, que estuvo por allá como un mendigo y pasó Jesús por su ciudad. Y él empezó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Y los discípulos se lo quitaban del camino. Pero en determinado momento algo entró en él y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento soltó ese manto. Y ahí soltó su ruina, su vergüenza, su temor, su culpa. Y el Señor lo sanó. Amén. Vencer ese obstáculo, ese muro, ese bloqueo es lo que nos hace entrar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a ponernos.